Como lo hablaba al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación con Jean Christopher Pérez. Jean Christopher Pérez es el abogado de la familia de Joshua, que fue el joven que perdió la vida durante un incidente en una discoteca del Distrito Nacional, y que esto ha generado todo una ola de comunicación producto de que hay personas de alto perfil en términos comunicacionales que han estado involucrados. Bienvenido a La Gente Habla, Christopher, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Dari Terrero. Para mí es un honor participar en este programa que se ha convertido en el toque de queda, La Gente Habla. Christopher, yo creo que es interesante o importante iniciar la conversación haciendo una narrativa de cómo se dieron los hechos desde el punto de vista de la declaración fáctica. Es decir, hablo de la declaración fáctica porque ustedes como abogados han tenido la oportunidad de recrear lo que ocurrió partiendo del conocimiento de la medida de coerción, cosas que probablemente los medios de comunicación no han tenido acceso, sino que es la construcción del Ministerio Público. Ahora, en función de esos interrogatorios, en función del conocimiento de la medida de coerción, en función de lo que tú has recibido por parte de los familiares, ¿cómo se da todo? Primero, ¿cómo Joshua llega a ese lugar y cómo ocurre esa lamentable tragedia? Lo primero que yo quiero destacar es el perfil de la víctima, del joven Joshua Omar Fernández, un muchacho estudioso, por demás trabajador, y así lo determinan una serie de cartas que le escriben esos compañeros de trabajo, esos compañeros de estudio, describiendo la bondad de este muchacho, el amor por sus amigos, el amor por su familia y una serie de cualidades positivas que nos hacen concluir que era un muchacho decente y de bien para esta sociedad. Entonces, eso ocurre producto de que el joven cumplía año el 5 de abril. ¿Ese mismo día cumplía año? No ese mismo día. Ah, el 5 de abril y decidió... El 5 de abril. Por alguna razón decidió ir a celebrar junto a unos amigos a un lugar que se presume que se puede compartir en tranquilidad por la ubicación a la que pertenece la discoteca Kiss Bar. Estando compartiendo con sus amigos, una vez que cierra la discoteca, el joven Joshua Omar Fernández entonces decide retirarse del lugar junto a sus dos amigos que andaba ese día. Se percatan los amigos de que al frente de la víctima se está ejecutando un atraco a mano armada a unas personas que también se encontraban en ese momento saliendo del lugar. ¿De qué hora estamos hablando? Estamos hablando alrededor de las 12 de la noche. El hecho ocurrió a las 12 de la noche, no a las 3 de la mañana como se había hablado. Más o menos a partir de las 12 de la noche ocurre el hecho. Okay. Entonces, cuando ellos se percatan que se está ejecutando un robo a mano armada a otras personas que se encontraban también saliendo del lugar, deciden entonces refugiarse en el vehículo que andaba la víctima. Y es ahí cuando las otras personas que también van saliendo del lugar se percatan del robo. No, espérate. Los que estaban ejecutando el atraco o personas que intentan aguarecerse en el vehículo de él. Me refiero a la víctima Joshua Omar Fernández, conjuntamente con sus dos amigos. Van al vehículo, cuando se percatan del atraco, entonces se van a refugiar a su vehículo. Otras personas que también van saliendo del lugar vociferan que se está ejecutando un atraco, y es ahí cuando los malhechores, tanto Allison, alias Chiquito, como también Luis Alberto Brito, alias Luis, deciden realizar dos disparos. Según las declaraciones de las entrevistas que hizo el Ministerio Público de las personas que estaban ahí, un disparo se realiza al aire y el otro se realiza de forma recta, que probablemente ese sea el proyectil que haya impactado a la víctima Joshua Omar Fernández. Uno de sus amigos, estando dentro del carro, se percata que el joven Joshua se recuesta tímidamente de él, y es ahí cuando mira y ve que lo ha impactado un proyectil de bala. Pero varias cosas. Dentro de las declaraciones que han dado los acusados, hablan de que hubo una tercera persona con un arma. ¿Ustedes han podido tener acceso a las cámaras de seguridad
del entorno, de la discoteca, se visualiza que existiera una tercera persona con armas, o usted no han tenido acceso a esas cámaras? Todavía no ha llegado el momento de que la parte querellante solicite de manera formal al Ministerio Público ese tipo de pruebas, que es quien tiene a cargo la dirección de la investigación. Ahora bien, hay que destacar que un ingeniero del Ministerio Público procede a hacer una recreación de la escena, y ahí se determina que por la distancia donde se estaba ejecutando el atraco y la ubicación de la víctima al momento de recibir el proyectil, la bala salió del lugar donde, del lugar donde se estaba ejecutando el atraco, no así de la discoteca Kiss Bar. Ahora bien, no se descarta ninguna posibilidad, el Ministerio Público sigue ampliando su investigación y en su momento se van a presentar tanto esos videos, tanto como la prueba balística, que va a determinar de dónde salió el disparo, entre otras pruebas que son importantes para ya la presentación formal de la acusación. ¿En qué momento te requiere la familia para que tú seas el representante de ellos en términos judiciales? Es bueno que tú me hagas esa pregunta, porque a veces surgen críticas en las redes sociales diciendo o alegando que los abogados se acercan a la víctima cuando es un caso un poco sonoro. En este caso particular mío no sucedió así, porque desde que yo terminé la carrera de Derecho me dedico a realizar casos de este tipo de manera gratuita y sin interés alguno. Me encuentro yo saliendo de una reunión de trabajo cuando recibo una llamada de un periodista amigo que se encontraba en el Palacio de Justicia en ese momento. Él me dice que... ¿Quién es ese periodista amigo? ¿Se puede decir? José Luis Elena, un destacado periodista de la República Dominicana. Claro, José Luis Elena, claro. Sí. Entonces, él me dice que en el Palacio de Justicia se encuentra una señora llorando porque en ese momento se le iba a conocer una medida de coerción a los implicados en el asesinato de su hijo y ella no tenía representación legal y por tanto el juez no le permitió entrar al tribunal procediendo a aplazar la audiencia. Cuando él me comenta esa situación, yo le digo, José Luis, pero permíteme entonces acercarme al Palacio de Justicia, dile a la señora que no se me vaya para poder evaluar esa situación y ver cómo nosotros le podemos colaborar. Cuando me acerco a la señora, efectivamente ya se había aplazado la medida de coerción que estaba pautada para ese día. ¿De qué fecha estamos hablando? Eso fue 3 días antes del viernes que se conoció la última medida. La última medida se conoció este miércoles 24 de febrero. ¿Y qué tiempo había transcurrido entre el hecho y ese conocimiento? Alrededor de un mes. Y no nos sorprende. Pero ¿a quién se le iba a conocer la medida de coerción? Al joven Wesley Vincent ¿Ya estaba Carmona. detenido? Sí. ¿Tenía un mes detenido? No, lo habían detenido un día antes de la medida de coerción porque el procedimiento es que unas horas después de la detención, ese imputado tiene que ser presentado ante un juez. Pero ¿de qué tiempo estamos hablando que transcurrió? Desde la ocurrencia del hecho hasta el conocimiento de la medida, porque me dicen que el hecho fue el 16 de abril. Y el conocimiento, el primer conocimiento de la medida fue a principio de mayo, ¿no? Exactamente, alrededor de un mes. Había transcurrido un mes. A mediados de este mes se produjo. Como un mes, como el 15-16 de mayo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la víctima, tanto a la madre del occiso, Joshua Omar Fernández, la señora Bertina de Sena, como a su hermana Yohini de Sena, nos percatamos que todavía no le habían entregado ni siquiera el expediente que se iba a conocer ese día porque no tenía representación legal. Nos acercamos a la secretaría, nos entregan el expediente, lo evaluamos y es ahí donde yo particularmente... la Secretaría del Ministerio Público... la Secretaría del Tribunal. Del Tribunal no entrega el expediente, por ejemplo, no le entrega un expediente a los familiares de la víctima, sino a través de un abogado. Si no hay un abogado, los familiares no deben recibir el expediente. Eso se está manejando así. No, ¿se está manejando así o es la forma correcta? Es la forma correcta. Es decir, si yo decido no tener abogado, yo no puedo solicitar, si yo soy afectado de un hecho
yo no puedo solicitar ante el tribunal una copia del expediente. En lo que respecta a este caso, no se lo entregaron. Cuando nosotros nos acercamos y le preguntamos que por qué no se lo habían entregado, ahora usted vino con su abogado, ahora le entregamos el expediente. Pero Mírelo ahí. vuelvo y reitero la pregunta. ¿Es correcto que el tribunal se maneje de esa forma de no entregar el documento sin la presencia de un abogado, o es un acto irregular en este caso? Es correcto porque eso implica que cuando usted recibe el expediente, tiene que llenar ciertos formularios con los datos del abogado. Y como es un expediente que se va a presentar en una medida de coerción, se presume que usted tiene que tener o un abogado o en su defecto, un abogado no de poder oficio, pagarlo, un defensor público. ¿Cuál es la primera pista que da origen a iniciar? Es decir, ¿quién es el primer investigado y que da pie a que luego se vincule Wesley, a que luego se vincule Chiquito, a que luego se vincule Luisito? Para llegarle a esa organización criminal, el Ministerio Público... Es decir, ya ustedes determinaron que es una organización criminal. Sí, sí, el Ministerio ¿Pero Público... eso quién determinó eso? Tanto el Ministerio Público ¿Así como, lo está tipificando? Exactamente, como la investigación que tenemos nosotros, la parte querellante. Realizó una ardua labor en el seguimiento de cámara, en las solicitudes que se le hicieron al 911 de la cámara alrededor, para poder identificar el vehículo en que huyeron los malhechores ese día. A través de la placa se le hizo un rastreo, se localizó al primer dueño de ese vehículo, que se lo había vendido a una persona a través de un documento notarial. No se había realizado el traspaso todavía y tal vez por eso se pudo dar... ¿Se salvó a chepa ese dueño? Sí, porque pudo presentar en su debido momento el documento notarial que certificaba que él había vendido el vehículo a esa persona. Luego se va al segundo, a quien había comprado el vehículo, que resultó ser el taxista que trasladó a los delincuentes la noche que se ejecutó el robo. Entonces el taxista, al ser interrogado... El taxista se le hace un allanamiento conjuntamente con una orden de arresto, y en ese allanamiento, en su casa, en su habitación, se encuentran una cantidad innumerable de teléfonos de alta gama, latos, relojes Apple de última generación, y lo que yo he dicho en algunos medios, que mi inocencia me permite creer que además de ser taxista era comerciante, pero la lógica jurídica dice que estaba involucrado en la banda y que era reincidente en ese tipo de Tenía todo ese tipo de artículos. Sí. Según el levantamiento del acta. Según el acta de allanamiento. ¿Y cuál es la condición actual de ese taxista? Él está como testigo estelar del Ministerio Público. No se le conoció medida. No. En la parte en el expediente que tiene el Ministerio Público, él va a fungir como testigo. En la querella que nosotros vamos a presentar como parte privada y parte querellante, él va a fungir como imputado, porque es una de las pequeñas discrepancias que tenemos con el Ministerio Público. A pesar de que hemos hecho un excelente trabajo en conjunto, de que estamos muy agradecidos con la colaboración que hemos tenido por su parte para nosotros echar adelante este proceso, no estamos de acuerdo con que se excluya para presentarse en su debido momento como testigo estelar, sino que nosotros entendemos que él debe fungir en ese expediente como imputado y debe asumir una responsabilidad penal en la configuración del delito de asociación de malhechores. ¿Y en qué momento ustedes se dan cuenta en el medio del proceso de que está vinculado Wesley Carmona, que al final es el hijo del doctor Nastra? Coincidía el expediente que recibimos esa tarde por parte de la Secretaría del Tribunal con una detención que se había realizado un día antes y que tímidamente estaba ya saliendo por los medios. Y era la detención del joven Wesley Vicen Carmona, alias el doctorcito. Cuando nosotros revisamos el expediente, que lo verificamos como imputado en ese expediente, ahí es que determinamos que él es parte de los delitos que se le acusan en ese caso específico. ¿Y de qué manera el Ministerio Público instrumenta, cuáles elementos de prueba tiene el Ministerio Público para vincularlo y entender la acusación que le hace de que él fue parte, de que se generó una llamada? Porque según lo que ha trascendido en los medios, tú me dices que el hecho fue a las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche. Pero según en algún documento, yo creo que leí que la llamada se había generado a las 2 y tanto de la madrugada.
Entonces no sé si hay algún elemento. ¿En qué momento, a qué hora se registra la llamada o el WhatsApp que le realizó supuestamente el doctorcito a los imputados? Tú me preguntabas de los elementos de prueba que tiene el Ministerio Público para imputarlo y ubicarlo dentro del delito. Pues una de esas pruebas es el celular de Wesley y también la entrevista que se le realizó tanto a él como al taxista, donde el taxista afirma que él es quien lo llama para que vaya a una dirección específica a recoger a los autores materiales del hecho, que son Alison Chiquito y Luis Alberto Brito. Lo va a recoger a una dirección específica, lo traslada al lugar del hecho, a la discoteca, ejecutan el atraco y ese mismo taxista es quien ayuda a huir tanto a los autores materiales como quien presuntamente nosotros entendemos que es el autor intelectual, que es el doctorcito. Y al final, luego el conocimiento de la medida de coerción, dentro del interrogatorio que se le practica al doctorcito, ¿cuáles elementos él reconoce o niega? Todavía ese interrogatorio no está en nuestro dominio. ¿Ustedes no participan como abogado en ese proceso? No, todavía no. Todavía no. Como él era parte imputado y cuando se le realizó el interrogatorio nosotros todavía no habíamos sido apoderados por la familia de la víctima, es un elemento de prueba que reposa en el expediente del Ministerio Público para presentarlo en su debido momento. Como estábamos en la fase del conocimiento de medida de coerción, bastaba con presentar esos elementos que ubicaran a cada uno de esos implicados dentro del hecho para garantizar su presencia durante el transcurso del proceso. Ya va a llegar la fase de la audiencia preliminar, del juicio de fondo, donde se van a evaluar la validez y la fuerza probatoria de cada uno de esos elementos que reposan en el expediente del Ministerio Público. ¿En algún momento dentro de la audiencia se reconoció la participación en el hecho? Tú dices que no participaste en el interrogatorio, pero durante el conocimiento de la medida de coerción, ¿cuál fue la narrativa jurídica de ambos, tanto de Chiquito como de Wesley? El joven Wesley Vicen Carmona, alias el doctorcito, se reservó el derecho a guardar silencio. Sin embargo, cuando se le conoció la medida de coerción a Alison Chiquito, que se hizo de manera individual porque fueron detenidos en fecha distinta, este reconoció la ejecución del robo a mano armada y que todos los implicados que se encontraban en el expediente, según sus propias palabras, tenían conocimiento de causa de lo que estaban pasando. Sin embargo, también hay que destacar que este atribuyó el disparo que le quitó la vida al joven Joshua Omar Fernández al arma que cargaba el otro imputado que estaba prófugo, Luis Brito, que era Luis Alberto Brito. Cuando Luis Alberto Brito le llega a los oídos que este testimonio de Alison lo perjudicaba, decide realizar un video. Me imagino que toda la prensa tuvo acceso a ese video, sí, y la sociedad dominicana. En este video ese joven declara cómo suceden los hechos, vuelve e implica al doctorcito, dice que tenía conocimiento, que es quien lo llama desde la discoteca para que fuera a buscarse un par de pesos, porque parece ser que ese joven era quien llegaba al lugar, ubicaba a las posibles víctimas y llamaba a los ejecutores del delito para que fueran a realizar el robo. Así mismo lo explica en el video. Sin embargo, también dice en ese video que él recibió oferta de dinero para atribuirse la culpa de $1 millón de pesos y menciona claramente, que no lo digo yo, lo dice él en el video, que se trataba del doctor Nastra, el padre de uno de los implicados, que lo había llamado para ofrecerle $1 millón de pesos para que se atribuyera la culpa de ese delito, desvinculando así al doctorcito. Cuando se presenta el día de la medida de coerción de este muchacho, de Luis Brito, se despacha con una declaración ante el tribunal y ante el juez totalmente diferente. Es decir, que él negó, él desvirtuó todo lo que había dicho a través del video. Lo negó todo, totalmente diferente. Él no aceptó lo que había dicho de que él había participado. No nos podíamos en ese momento referir a ese video porque la juez nos lo iba a objetar. No era un momento para interponer esa prueba. Además, se presume que la jueza no tiene conocimiento de ese video.
pero las declaraciones, el testimonio de ese imputado fueron totalmente diferentes, desligándose de los hechos, que él no había participado en nada de eso, que él no era culpable de ese homicidio, y honestamente no nos sorprendió este testimonio porque los procesos siempre se contaminan cuando hay una influencia de ese nivel de por medio y sobre todo cuando hay el ofrecimiento de dinero antes de que el imputado sea apresado. ¿A qué obedece la diferencia en términos de que el primer conocimiento de medida de coerción tanto para el doctorcito como para Chiquito fue de 1 año y para el caso de Luis fue de 3 meses? Ahí se debería resaltar que la cantidad de meses que se le aplica en una medida de coerción a un imputado nada tiene que ver con el nivel de culpabilidad que tenga en ese delito, sino a la complejidad del caso y al criterio del juez. Como lo conocieron jueces diferentes, en la primera medida de coerción, debido a la complejidad, el juez entendió que era prudente para que al Ministerio Público le diera tiempo prudente de completar su acusación, que estos imputados fueran por 12 meses a prisión preventiva. Sin embargo, cuando el tercer imputado que se entrega después llega a manos de otra jueza que nosotros como parte querellante entendemos que es un poco más garantista. Es decir, no fue la misma jueza que conoció los dos procesos. No, se conocieron en tribunales diferentes. Es por eso que nosotros entendemos que como los jueces eran de criterio diferente, la que le dictó 3 meses de prisión preventiva entendió que habían elementos de prueba suficientes para ubicar a este imputado dentro del delito y que no se necesitaban 12 meses, que el Ministerio Público en ese plazo de 3 meses de prisión preventiva iba a tener la oportunidad de presentar la acusación formal de manera completa. Hay algunos que dicen que se debe a la presión mediática que existía con el doctorcito, que el hecho de que el doctorcito estuviera ahí, eso llevó a que un juez tomara una decisión en función de esa mediatización, porque la solicitud fue del Ministerio Público. El Ministerio Público pidió 12 meses para el doctorcito y para Chiquito. ¿Cuánto pidió el Ministerio Público para el caso de Luis? 12 meses. También. 12 meses, la misma medida, porque hay que resaltar que la fundamentación fáctica es a nivel general, aunque cada imputado tuvo una participación distinta en el hecho. Se le está acusando de los 3 delitos que son asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, porque uno precede al otro. Como consecuencia de ese robo agravado que se ejecutó esa noche, se produjo la muerte de los Cisos, y ahí entra lo que es la intención de matar. El porte de arma a la hora de ejecutar un atraco representa que si alguien se opone o obstaculiza la realización de ese atraco, hay que quitarlo del medio y darle muerte. Es decir, que ahí entra la intención de matar, aunque el homicidio no fuera voluntario. ¿A qué se enfrentan? ¿A qué penas se pudieran enfrentar? ¿Y cuál sería la tipificación? Por ejemplo, en el caso del doctorcito, que no participó en el hecho fáctico, sino que fue parte del entramado, ¿qué calificación tendría? ¿Y cuál sería la pena de cada uno de ellos? La pena sería igual, porque como yo dije... Para todos, no importa la participación. Como yo dije anteriormente, ese delito se va a tipificar en conjunto. La comisión de un robo a mano armada, precedente de un homicidio como consecuencia de ese robo, te da una condena de 20 hasta 30 años de prisión. Claro, en el momento del desarrollo del juicio, es donde se va a ir determinando cuál fue la participación de cada imputado y cuál es el nivel de complicidad. Pero esa sería la condena. En el mejor de los casos, para los imputados, el que menos pudiera tener sería una condena de 20 años. El que menos pudiera tener una condena de 20 años. Y durante el proceso, ¿qué tiempo pudiéramos nosotros tener una condena de este caso, conociendo tú el tiempo que se pudiera tomar? En el caso del que se le conoció la medida de coerción de los 3 meses, ya ahí eso limita al Ministerio Público a tener un plazo para presentar la acusación formal. Cuando el Ministerio presenta... Si tú interpretas que probablemente en 3 meses ya tendremos la presión. No la condena. No, la presentación por lo menos de... Sí, es el plazo que va conjunto con el conocimiento de la medida de coerción. Porque hay que decir que independientemente de que se le haya impuesto 12 meses
de medida de coerción, no necesariamente se llega a... No, el Ministerio Público pudiera instrumentar el expediente y tener la teoría y la presentación de la acusación en menor tiempo, ¿sí? Eso es así, eso es así. Entonces, a partir de que el Ministerio Público presente la acusación formal, ahí se procede a la audiencia preliminar, que es la audiencia preliminar donde se va a determinar la validez y la fuerza probatoria de todos esos elementos de prueba que presente el Ministerio Público en esa acusación. En la audiencia preliminar, el juez va a tener dos opciones: o declara la apertura a juicio de fondo o dicta un no al lugar en favor de los imputados. Va a dictar un no al lugar cuando entiende que los elementos de prueba no son suficientes para una posible condena en un juicio de fondo, y va a dictar la apertura a juicio de fondo cuando entiende que los elementos de prueba son suficientes que ameriten una condena en ese posible juicio. Y finalmente, ustedes como parte querellante, ¿qué van a solicitar ante el juez? Nosotros como parte querellante, lo que estamos solicitando es que se aplique todo el peso de la ley y que la investigación se lleve de manera correcta, eso por parte del Ministerio Público. En esa solicitud de todo el peso de la ley, ¿ustedes solicitan una cantidad de años en específico? 30 años de prisión. ¿Ustedes solicitan 30 años de prisión para sí, cada uno? Para cada uno, 30 años de prisión, y en el menor de los casos, dependiendo de la participación que haya tenido cada uno, que sea ya del criterio del juez aplicar de manera justa esa cantidad de años de prisión. Christopher, muchas gracias. Agradecer a Christopher Pérez, Christopher Pérez, abogado de la familia de Joshua Omar Fernández, la persona que falleció lamentablemente en el marco de un altercado que condujo a un atraco y todo lo demás, y es un caso que ha consternado a toda la población dominicana. Hoy le tuvimos dos entrevistas, una entrevista de carácter biográfico con nuestra querida periodista Danilza Vargas, y al final quisimos orientar, cambiando un poquito el formato del programa, quisimos orientar con relación a este caso que tantas preguntas ha generado a la sociedad dominicana. A ustedes gracias por la audiencia y nos vemos en la próxima.